Muy buenos días, amada iglesia, Emanuel Templo Cristiano. El Señor les bendiga. Nuevamente con ustedes, el pastor Alfredo Obregón, enviándoles un caluroso saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes desde la comodidad de mi hogar hasta sus hogares. Hoy es domingo de resurrección, hoy es domingo de victoria, hoy es domingo donde la iglesia celebra algo tan especial para cada uno de nosotros. Y antes de entrar en los detalles del mensaje, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a dar inicio, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 16, y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 6. Así es que abra su Biblia, por favor. Nuevamente, la Biblia que usted mejor pueda dominar, si es la Biblia electrónica, si es la Biblia tradicional, como es la Biblia de papel, ¿verdad? Que todavía muchos usamos. Bueno, pues adelante, ábrala por favor en ese capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice la palabra de la siguiente manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Escuche esto, iglesia, porque este joven, este ángel habló a estas mujeres: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ha resucitado, no está aquí. Jesucristo no estaba más en la tumba. Jesucristo había resucitado. Oremos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia estamos en oración, dándote gracias, Señor, por un nuevo amanecer, dándote gracias, Señor, por este día de victoria, Señor, no solamente para Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también para la iglesia, para todo aquel que ha creído en el sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy es un día de regocijo, es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día donde la iglesia se levanta y declara las maravillas del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre del cielo. Ahora yo te pido que tú prepares nuestro corazón, que tú prepares nuestro oído espiritual, y que podamos, Señor, escuchar tu palabra, y que tu palabra, Señor, el poder de ella haga, Señor, cambios radicales en nuestra vida para ser los siervos a los cuales tú nos has llamado que seamos. En el nombre de Jesús oramos y a ti damos la gloria por siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, para quienes formamos parte de la iglesia de Cristo, hoy es un día especial. Hoy es un día importante para cada uno de nosotros, puesto que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Aleluya. Yo no sé si usted tiene gozo al escuchar esta palabra, esta noticia, que sin duda alguna no es una nueva noticia, pero es una noticia que nos llena de gozo cada vez que la escuchamos. Hay tiempos en los que celebramos el nacimiento de Jesús. Hay tiempos en los que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hay tiempos en los que recordamos también
la pasión de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo a lo largo de esto que conocemos como la Semana Santa. Y hay tiempos en los que recordamos la crucifixión de Jesús, como lo fue el viernes de crucifixión. Pero hoy, domingo, iglesia, celebramos la resurrección. Porque escuche, ni el nacimiento, ni tampoco la entrada triunfal, ni tampoco el sufrimiento de Jesús, aún ni su crucificación hubiera tenido valor alguno. Sí, está escuchando bien lo que dije. Nada de esto hubiera tenido valor alguno si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos. La resurrección es de gran importancia. La resurrección tiene un gran significado para cada uno de nosotros. Vaya por favor a 1 Corintios en el capítulo 15, si puede hacerlo. Vamos a corroborar esto que le acabo de decir, porque quizás algunos de ellos puedan decir, ¿cómo es posible que el nacimiento no hubiera tenido tanta importancia, o aún la misma crucifixión de Cristo no hubiera tenido tanta importancia o tanto valor si no hubiera sido por la resurrección? Vaya por favor a 1 Corintios en el capítulo 15 de Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Y vaya conmigo hasta el verso 14. Mira lo que dice el verso 14. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, y les dice de esta manera. Vaya hasta el verso 13, por favor. Lo que dice: porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Escuche lo que dice el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. ¿Ve cómo la resurrección es de gran importancia para la iglesia? ¿Ve cómo la resurrección es de un alto valor? Porque si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces ¿en quién hemos depositado nuestra fe? Si Cristo, y lo vamos a ver en unos, como adentremos en esta palabra, porque es tan importante que entendamos el valor de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Mire lo que dice el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, su fe y mi fe es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Iglesia, hoy usted y yo, sin duda alguna, estamos escuchando este mensaje a través de la red social. Sin duda alguna hemos venido escuchando mensajes a lo largo de la semana, hemos indagado en las escrituras, nos hemos postrado delante de Dios en oración, porque sin duda alguna usted y yo creemos que verdaderamente Jesús resucitó. Dígale al que está a su lado, si hay alguien con usted, Jesús resucitó. Y si está usted solo, está usted sola, dígase a usted mismo, a usted misma, diga: Jesús resucitó y yo lo creo en el nombre poderoso del Señor.
¿Por qué es importante la resurrección? Hoy yo quiero compartir con usted por qué es importante la resurrección. Número 1, voy a compartir 4 puntos. Usted puede indagar en las Escrituras y quizás encontrar aún más razones. Por supuesto que hay muchas razones por las cuales la resurrección es de suma importancia. No solamente el nacimiento es importante, no solamente la entrada triunfal es importante, no solamente recordar el sufrimiento del Señor es importante, no solamente recordar la crucifixión es importante, pero por sobre todas las cosas, iglesia, usted y yo tenemos que entender el propósito y la importancia de la resurrección de nuestro Salvador. El apóstol Pablo lo acabamos de leer en la carta a los Corintios, porque si el Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra prédica y vana es nuestra fe. Pero yo comparto 4 puntos por lo menos con usted en esta mañana en cuanto a la importancia de la resurrección. Número 1, si usted tiene un papel y lápiz por ahí listo para tomar sus notas. Si no la tiene, no se preocupe, no se mueva de su lugar. Tendrá la oportunidad de volver a hacer un replay en este video, ¿verdad? Para que pueda regresarlo y volver y tomar sus notas. Mientras tanto, escuche por favor lo que quiero compartir con usted. ¿Por qué es importante entonces la resurrección? Número 1, porque testifica de la veracidad de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que la resurrección testifica, es un testimonio de la veracidad de Dios. Cuando digo que es un testimonio de la veracidad, testifica de la veracidad de Dios, estoy diciendo que da testimonio de la verdad de Dios. Dios es verdadero. Dios no miente. Dios habló palabra y cada una de su palabra en el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento. En lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dios habló en el Antiguo Pacto y tuvo cumplimiento en el Nuevo Pacto. El Señor Jesucristo habló en el Nuevo Pacto y muchas de sus palabras se han cumplido y muchas otras están por cumplirse. Por lo tanto, el Señor habló a través del profeta Isaías. El punto número 1 es que la resurrección da testimonio de la veracidad de Dios. Y uno de los testimonios más verdaderos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es la profecía de Isaías. Vaya conmigo, por favor, a capítulo 7 de Isaías. El profeta Isaías, o el Señor habló a través del profeta Isaías en el capítulo 7, haciendo referencia a una virgen que daría luz a un hijo. Capítulo 7 de Isaías, vaya ahí por favor, en el verso 14. Miren lo que el Señor habló a través de el profeta. Capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo, el Señor Dios, Jehová, el Todopoderoso, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concibió por el poder del Espíritu Santo y dio a luz un hijo, al cual se le llamó Dios con nosotros. La palabra Emmanuel se traduce como Dios con nosotros. Y Jesús, dice la Escritura, que es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, aquellos hombres que vivieron con él pudieron decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Usted y yo, que conocemos a Jesús,
como nuestro Salvador. Podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra que Dios habló a través del profeta Isaías en este capítulo 7 tuvo su cumplimiento en los tiempos de José y María, en los tiempos cuando el ángel vino y habló a María y le dijo que iba a concebir, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que ésta concebiría y daría luz a un hijo. La palabra se cumplió. Esto nos va encaminando a Jesucristo. Esto nos va encaminando a la crucifixión. Esto nos va encaminando a la resurrección. Dios también habló a través del profeta Isaías en el capítulo 9. Si puede ir al capítulo 9, por favor. En el verso 6. Capítulo 9, verso 6. El Señor habla a través del profeta y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Escuche, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién está haciendo referencia el profeta Isaías? Sino a Jesús. La palabra profética del nacimiento de Cristo ya había sido dada, el pueblo ya la había escuchado, estaban a la expectativa de un Mesías, estaban a la expectativa de un Salvador. Lamentablemente conocemos la historia y sabemos que el pueblo no le reconoció. Juan en el Evangelio dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra, la veracidad de la palabra de Dios a través del profeta se cumplió al pie de la letra en cuanto al nacimiento de Jesús. Pero no solamente habló del nacimiento de Jesús, también habló del sufrimiento de Jesús. Si vamos a Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, este capítulo que sin duda a lo largo de esta semana ha sido leído una y otra vez por 1,000 personas, por decirlo de alguna manera. Capítulo 53 en el versos 3, 4 y 5, la profecía de Isaías. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente el Señor profetizó acerca del nacimiento, de la venida de Jesucristo a través de la Virgen, pero también el Señor profetizó acerca del sufrimiento que padecería en el momento de ir a la cruz. La resurrección, iglesia, testifica de la veracidad de Dios. Testifica de que todo lo que Dios habló fue verdad y tuvo su cumplimiento. Vaya por favor al profeta Oseas. Vaya al profeta Oseas, al capítulo 6. Una palabra más. Una palabra más de que Dios habló, que Dios profetizó a través del profeta Oseas. Mira lo que dice en los versos 1 y 2.
Oseas capítulo 6, versos 1 y 2. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Versos 1 y 2, capítulo 6 de Oseas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y volveremos delante de Él. Mira el verso 2. Nos dará después de 2 días, dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿Quién fue quien resucitó al tercer día? Jesucristo. Esto apuntaba desde el profeta Oseas, apuntaba ya hasta la resurrección de Jesucristo. En Zacarías capítulo 12, en el verso 10, el Señor dice, y me verán a mí, a quien traspasaron, hablando de un Jesús resucitado, y me verán a mí, a quien traspasaron. Sí, la palabra profética de Dios que apuntaba a la resurrección testifica de la veracidad de Dios. Por eso es importante la resurrección, porque da testimonio de lo que Dios había hablado en la antigüedad. Número 2, ¿por qué es importante la resurrección? Porque testifica no solamente de la veracidad de Dios, pero testifica del poder de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio. Vaya por favor a Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio 32. En el verso 39. Si lo tiene, lea conmigo. Así dice el Señor: ved ahora que yo soy Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La resurrección da testimonio del poder de Dios, porque dice el Señor, yo hago morir y yo hago vivir. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo entendía su propósito. Jesucristo entendía su destino. Jesucristo sabía que tenía que llegar a la cruz. Y hubo un momento crucial en su vida donde, orando al Padre, le dijo: Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Pero sin embargo, en medio de su sufrimiento, en su humanidad, el Señor dijo: pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo muriera. Pero la muerte del Señor tenía propósito. Después de la muerte vendría una resurrección. Él murió para hacer el sacrificio perfecto. Él murió como el Cordero de Dios para poder quitar el pecado de la humanidad. Iglesia, y después de haber muerto, el Señor le levantó con vida, en victoria y en poder. Por eso dice en Deuteronomio, en este verso 39 del capítulo 32, ved ahora que yo soy Dios. Dice, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Dios es el dador de la vida. Por eso Job, en su sufrimiento, declaró estas palabras y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque él entendía que el Señor Dios Todopoderoso era el único que tenía el poder para dar y para quitar.
Jesucristo como hijo en su humanidad entendía que el Padre tenía el poder para darle vida, para quitarle vida y para volverle a dar vida. En su naturaleza humana, el Señor Jesucristo estaba consciente que su dependencia era del Padre y de nadie más. Vaya conmigo al Salmo 135, por favor. El Salmo 135. La resurrección es importante porque testifica del poder de Dios. Salmo 135, en el verso 6. Mira lo que dice el salmista, lo que declara el salmista. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Vamos a repetir esa primera parte del verso 6. Repítalo conmigo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahora mire el que está a su lado, dígale, todo lo que Dios quiere, Él lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el cielo y en la tierra, en los mares y en los abismos, Dios es Dios. Por sobre todas las cosas, Dios es Dios. En la vida, Dios es Dios. En la muerte, Dios es Dios. En la abundancia, Dios es Dios. En la escasez, Dios es Dios. En la multitud de compañeros, Dios es Dios. En la soledad, Dios es Dios. En el valle, cuando mejor parece que me va en la vida, Dios es Dios. En el monte, cuando mejor parece que me va en la vida, Dios es Dios. Y en el valle, cuando parece que todo va mal, Dios es Dios. Dele un fuerte gloria a Dios al Señor, porque Él es por sobre todas las cosas. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo. Su voluntad, escuche, lo que el salmista está diciendo aquí es que la voluntad de Dios siempre será hecha. Podemos oponernos a ella, podemos pelear en contra de la voluntad de Dios, podemos correr como un día Jonás quiso correr de los propósitos de Dios. Escucha lo que te digo hoy. Si estás corriendo de los propósitos de Dios, Dios hará lo que Él quiera contigo. No corras más. No te resistas más. El Señor te sigue amando. Los planes de Dios para tu vida no han cambiado. Quienes cambiamos somos nosotros. Cambiamos nuestra forma de pensar. Cambiamos nuestro rumbo en la vida. Pero el Señor no cambia. Aunque te hayas apartado, aunque te hayas alejado, los planes de Dios siguen siendo los mismos para ti. Dile al que está a tu lado, dile, los planes de Dios siguen siendo los mismos para ti, porque Él te ama. El Señor te ama, amado hermano. El Señor te ama, amada hermana. Pero el Señor está esperando que tú te vuelvas a Él para que sus planes sean efectivos, para que sus planes puedan ser ejecutados, para a lo que Él te llamó pueda llevarse a cabo. Jonás quiso correr, Jonás quiso apartarse, pero aún ahí en esa barca donde él pretendía o pensaba estar seguro, hasta ahí llegó el Señor. Dios está esperando que te vuelvas a Él, porque al final de todas las cosas, al final del día, Jehová hace lo que Él quiere. Por eso es importante
entender el valor de la resurrección, porque testifica del poder de Dios. La tercera cosa por la cual es importante reconocer el valor o la importancia de la resurrección es porque testifica de la veracidad de Jesús. Escuche, la resurrección testifica de la veracidad de Jesús. En Lucas capítulo 9, si puede acompañarme. Lucas capítulo 9, el Señor Jesucristo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. En el capítulo 9, verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesucristo habló estas palabras mucho antes de ir a la cruz, y la habló a sus discípulos, anticipando su muerte, anunciando su muerte, y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su persona, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Estaba ya anunciando el rechazo de su pueblo, desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La resurrección es importante porque testifica de la veracidad de Jesús. Jesucristo dijo que sería desechado por los ancianos. Jesucristo dijo que sería desechado por los sacerdotes, por los escribas. Jesucristo anunció su muerte anticipadamente a los discípulos, pero no solamente anunció su muerte, sino que también anunció su resurrección al tercer día. Y hoy estamos celebrando esa resurrección del Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando esa palabra eficaz, esa palabra verdadera que el Señor compartió a sus discípulos, de que sí, le sería necesario padecer, pero que también resucitaría al tercer día. La resurrección entonces testifica de la veracidad de Jesús. El Señor dijo en Juan capítulo 10, vamos a Juan capítulo 10, y vaya hasta el verso 17. Juan capítulo 10, verso 17. Mira lo que dijo el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Estaba anunciando su crucifixión, su muerte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira lo que dice el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder, dijo el Señor Jesucristo, para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo, iglesia, es el dador de la vida. Jesucristo, iglesia, es el Dios eterno. Jesucristo, iglesia, es el Dios que no cambia. Jesucristo es el Dios que un día se encarnó para tomar forma de hombre, para nacer de mujer, para venir y transitar sobre la tierra, para dar testimonio de su deidad y de la deidad del Padre. Jesucristo es Dios. El Señor dijo, lo leímos, que Él es el que da vida y el que quita la vida. Jesucristo dice: yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder
para tomarla, porque Él es Dios. Diga gloria al Señor a eso. Y si hay alguien a su lado, dígale, recálquele por favor y dígale: Jesús es Dios. Él puso su vida y Él la tomó. Por eso es que usted y yo estamos hoy celebrando. Por eso es que usted y yo, iglesia, tenemos nuestra fe puesta en el Señor, y nuestra fe no es vana y nuestra prédica no es vana, porque Jesucristo resucitó. La resurrección testifica de la veracidad del Señor. Vaya a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, en el verso 25. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe por qué Él podía declarar estas palabras? Porque Él tenía el poder para poner su vida y el poder para volverla a tomar. Aleluya. Por eso Él podía decir: yo soy la resurrección y la vida. Iglesia, celebremos con júbilo, celebremos con gozo, celebremos a nuestro Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Celebremos porque al Dios que usted y yo estamos sirviendo no está muerto. El Dios que usted y yo estamos sirviendo no está en una cruz. El Dios que usted y yo estamos sirviendo no está en una tumba. El Dios que estamos sirviendo está en los cielos, sentado en el trono, iglesia, esperando el momento preciso para venir y levantar a su novia y llevarla a donde Él está. Gloria a Dios, porque la resurrección da testimonio de la veracidad de Jesucristo. Escuche lo que sigue diciendo en ese versículo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Jesucristo para salvación, aunque gustemos de la muerte en esta tierra, podemos estar seguros que viviremos, porque Él vive. Usted y yo viviremos. Hay un canto que dice: porque Él vive, triunfaré ahora, porque Él vive. Y sigue declarando este canto: porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive. Usted y yo podemos regocijarnos porque Él vive. Jesucristo murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos vida. Porque el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección de Cristo testifica de la veracidad de nuestro Salvador. Y el último punto: la resurrección testifica de nuestra salvación. Vaya a Efesios, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. La resurrección de Cristo testifica o da testimonio de nuestra salvación. Efesios, voy a leerle del verso 1 al verso 9. Si puede hacerlo, léalo juntamente conmigo, por favor. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él resucitó. Él tiene el poder para dar vida.
Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros quizás anduvimos en otro tiempo. Verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Los hijos de desobediencia andan en los deseos de su carne. Se concentran solamente en lo que a ellos les conviene, en lo que a ellos les parece correcto y no en lo que el Señor ha hablado en su palabra. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gloria a Dios por su misericordia. En el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Jesucristo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que usted y yo tengamos vida en Cristo Jesús. Pero lo que dice el verso 19 y el verso 20 de ese mismo capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ahora eres conciudadano de todos los santos y miembro de la familia de Dios. Verso 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La resurrección de Cristo testifica de nuestra salvación. Somos salvos porque Él resucitó. Somos salvos porque Él se levantó de la tumba. Somos salvos porque Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Yo te pregunto esta mañana, te pregunto este domingo de resurrección, ¿estás disfrutando la vida que Cristo ofrece? ¿Tienes vida? Hay vida dentro de ti. Cuando hablo de vida, no hablo de una vida física, sino de una vida espiritual. Si tienes vida, celebra. Celebra hoy, celebra mañana, celebra los días que están por venir, celebra la resurrección de Cristo. Y si aún no tienes vida en Jesús, póstrate delante de Él. Los tiempos son difíciles, pero Dios está dando una oportunidad. Los tiempos son difíciles, pero Dios sigue hablando a su creación. Si no tienes vida en Cristo Jesús, yo te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración al Señor. Y si tienes vida en el Señor, inclina tu rostro también y dale gracias a Dios por esa vida que Él te ha dado. Oremos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia estamos. Levantamos manos santas delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por llevar mi pecado en la cruz del Calvario.
Gracias por dejar tu trono, Señor, para venir a sufrir el castigo de la humanidad. Pero gracias, Señor, también, porque tú pusiste tu vida, pero la volviste a tomar. Gracias, Señor, porque te levantaste de esa tumba. Gracias, Señor, porque no te quedaste en esa cruz. Gracias, Señor, porque ahora tú tienes vida y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en esa vida me consideraste a mí para levantarme, para perdonarme, para sanarme, para restaurarme y para hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor. Hoy yo celebro tu resurrección, porque en tu resurrección, Señor, me has dado vida. Hoy yo celebro tu resurrección, porque en tu resurrección, Señor, has perdonado mis pecados. Hoy yo celebro tu resurrección, porque sin duda alguna en ella, Señor, en ella hay victoria para todos tus hijos. Padre, hoy yo clamo por aquellos corazones, Señor, aquellos corazones que están escuchando este mensaje, aquellos corazones que se han apartado de tu caminar, aquellos corazones que se han apartado de tu palabra. Señor, ten misericordia de ellos. Que tu resurrección sea efectiva en sus vidas. Que tu resurrección, Señor, haga un efecto, Señor, transformador en sus vidas. Que aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, y se han apartado de ti, se vuelvan apasionadamente a buscar tu rostro. Perdona, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros pecados. Lávanos en la sangre del Cordero. Haznos aptos, Señor. Aptos para estar en tu reino. Padre, y aquellos que nunca te han conocido, pero hoy a través de esta palabra, Señor, el Espíritu Santo ha hecho convicción en sus corazones. Padre, yo te ruego, Señor, que mientras ellos piden perdón por sus pecados, mientras ellos, Señor, buscan ser lavados en la sangre del Cordero, mientras ellos, Señor, buscan ser resucitados juntamente contigo, que tú obres de una manera especial. Perdona, Señor, perdona, limpia, sana, restaura, renueva, levanta, da vida con el poder de tu Espíritu Santo. Padre del cielo, glorifica tu nombre en aquellos hombres y mujeres que hoy han hecho una oración buscando, Señor, tu rostro. Tu palabra nos enseña, Señor, que un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta delante de ti, tú no lo rechazas. Tómalo, Señor, en tus manos. Pon de tu Espíritu Santo sobre ellos para que puedan tener la fuerza, el poder para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy esta mañana. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada oyente. Gracias por el ministerio Emanuel Templo Cristiano. Yo bendigo, Señor, a cada familia que representa este ministerio Emanuel Templo Cristiano. Señor, prospérales en todo lo que hacen. Que el fruto de sus manos, Señor, sea bendecido. Guarda su entrada y su salida. Manténles, Señor, en perfecta paz y en perfecta salud. Y aquellos que no pertenecen a la familia de Emanuel Templo Cristiano, pero que han escuchado, Señor, también te pido una bendición especial sobre ellos. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, ha sido un gozo compartir con ustedes. Deseo que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Les amo en el amor de Cristo y con esto concluimos nuestro tiempo con ustedes. Nuevamente un abrazo
Un abrazo y un saludo desde mi hogar hasta sus hogares. Bendiciones y hasta pronto.